Bienvenidos a esta sesión de Aula Libre. El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido intelectualmente honesto al explicar los objetivos de la reforma al Poder Judicial. El presidente le ha dicho a la sociedad que lo que busca con esta reforma es purificar el Poder Judicial y arrancárselo de las manos a los delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado que controlan y dominan a los jueces. Pero esto no es verdad. El objetivo de la reforma judicial que impulsa el presidente es ideológico. Todos los regímenes nacional populistas o de democracia radical, como el que se está instaurando en México, son contrarios al principio de división de poderes y sobre todo a las funciones de control que el Poder Judicial ejerce sobre el resto de los poderes. Y para demostrar lo que estoy diciendo, voy a analizar muy brevemente un aspecto central de la reforma al Poder Judicial que está impulsando el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. En 1994 se hizo una importante reforma al Poder Judicial, hace 30 años. Esta reforma consistió en varias cosas, pero lo que me importa es lo siguiente. La Suprema Corte en 1994 se redujo de 21 miembros a 11. Actualmente la Suprema Corte se compone de 11 ministros y ministras. Pero lo más importante es que se confirió a la Suprema Corte de Justicia desde hace 30 años la importantísima función de poder invalidar leyes hechas por el Poder Legislativo que fueran contrarias a la Constitución o a los derechos humanos. Pero esta función es tan importante que en la propia Constitución se estableció que para que la Suprema Corte pudiera invalidar una ley hecha por el Poder Legislativo se requería del voto de 8 de sus 11 integrantes. Es decir, para que la Suprema Corte cumpla esta función se requiere del voto del 70% de los integrantes de la Suprema Corte. Bueno, en la reforma que se quiere aprobar en septiembre de este año 2024, que es en realidad una contrarreforma al Poder Judicial que le quita poder y facultades, en esta contrarreforma se reduce nuevamente el tamaño de la Suprema Corte, donde pasaría de 11 miembros que se compone actualmente a 9. Pero lo más importante es que no se reduce el requisito de que tiene que haber 8 votos de los 9 para que la Corte pueda invalidar una ley inconstitucional o contraria a los derechos humanos. Es decir, si se llega a aprobar la reforma en septiembre de este año, se requeriría ahora del 90% de los ministros y ministras de la Corte para poder expulsar del orden jurídico mexicano una ley inconstitucional o violatoria de derechos humanos. Y si hoy en día ya es difícil que se consiga el 70% de los votos de la Corte para invalidar una ley, en el futuro sería mucho más complicado lograr el 90% de los votos de la Corte para invalidar una ley inconstitucional. En la práctica, no se le quitaría a la Corte sus facultades de legislador negativo, es decir, sus facultades para expulsar del orden jurídico del país una ley inconstitucional. Pero esa función se volvería difícilmente aplicable. Si esta reforma se aprueba en septiembre de este año, hacia el futuro, difícilmente los mexicanos volveremos a ver que la Corte actúe como un contrapoder o un control. Esa función, en los hechos, habrá desaparecido del orden jurídico y político mexicano, aunque formalmente se mantenga. De esta manera, con este sencillo cambio, donde la Corte pasa de 11 a 9, pero se mantiene el requisito de 8 votos para anular leyes inconstitucionales, se está debilitando políticamente las funciones de la Corte como contrapeso del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. ¿Y qué tiene que ver esto entonces
con purificar a la corte y arrancársela del control del crimen, absolutamente nada. El corazón y el objetivo de la reforma que impulsa el presidente en funciones y la presidenta electa es ideológico, porque desde la ideología nacional populista se busca eliminar o debilitar el principio de separación de poderes para que el poder se concentre en un nuevo emperador coronado por el pueblo, que es la figura gobernante que buscan los regímenes nacionales populistas o de democracia radical.